Claro, doctor. Gracias, chicas. Ya en alguna ocasión, inclusive, Maciel y Tamara pueden acreditarlo, porque fueron mis estudiantes en Derecho Administrativo. Ya les había manifestado que un poco en el sector administrativo, en el ámbito del derecho administrativo, miramos con otros ojos a la primacía de normas, miramos de manera distinta a la primacía. No negamos el hecho de que la Constitución es un referente de el resto de las normas, no negamos la influencia marcada que se tiene por parte de la ley, pero revalorizamos o le damos un nuevo sentido a las disposiciones que comúnmente las ubicamos en un rango jerárquico inferior. Esto ya lo hacían desde hace años nuestras reguladoras, concretamente la Super de Bancos y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, como una suerte de respuesta del propio Comité Nacional de Normas Financieras de Prudencia, ¿no? Que estableció, sobre todo en el rango de 1990 al 2000, una serie de medidas que acompañaban a los cambios estructurales que se vivieron en el país por efecto del 21060, ¿no? Y la faceta en la cual se lleva a cabo la labor de regulación, ¿no? Entendiendo que el Estado asume esa responsabilidad, la delega a las instituciones correspondientes, en este caso las superintendencias, ahora ASFI, y esta regulación de carácter técnico, de carácter técnico y operativo, pues se efectiviza de manera más oportuna que otros parámetros de regulación que bien podrían estar fundados en una ley. Sobre todo el hecho de darle esa competencia, darle esa atribución al regulador, en este caso a ASFI, permite que los cambios propiciados en el mercado puedan ser atendidos de forma apropiada, o por lo menos con una rapidez apropiada, y no tener que depender de las determinaciones de una asamblea o de un congreso que tiene una carga política y a veces ideológica demasiado fuerte. Entonces, para que la supervisión pueda ser efectiva, necesariamente también tiene que involucrar un parámetro de regulación propicio. Y este parámetro de regulación se fundamenta en esa atribución que le reconocemos a nuestro regulador actual. Ahora, cuando pasamos al ámbito de supervisión, nuestra base va a ser la normativa. Nuestra base va a ser siempre la determinación de las normas que rigen el comportamiento de las entidades de intermediación financiera. Pero ya cuando entramos a una lógica de supervisión, involucra sobre todo la posibilidad de seguimiento. Y en esto, pues ASFI, junto con lo que ya hacía en su momento, o ya hacían en su momento las superintendencias, asumen que es un trabajo o es un rol que se fundamenta sobre todo o tiene su base en el manejo transparente de la información que es generada por las propias entidades de intermediación financiera. Ya les adelantaba eso el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Al señalar que una entidad financiera, que bien sabemos tiene un horario muy particular de atención, es un horario continuo, hasta las 3, 4 de la tarde, pero vencido ese horario de atención al público, la información que se ha generado al interior de la institución, en lo que concierne sobre todo el desarrollo de sus operaciones, que en el caso de la banca tradicional se subsumen sobre todo a dos tipos de operaciones específicas: colocaciones y captaciones, ya sea de usuarios o de clientes financieros. Las colocaciones hacen alusión a los créditos, ¿no? A las operaciones activas que llevan a cabo las entidades de intermediación financiera. No solo la apertura y la concesión de nuevos créditos,
sino también el seguimiento, fiscalización y verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas con cada uno de sus deudores, ¿no? Con el ámbito de los prestatarios. Y en el tema de las captaciones, el volumen de depósitos, de retiros y de operaciones que involucran a sus ahorristas o inversionistas, que son los que le proporcionan capital para el desarrollo de sus operaciones, ¿no? En lo que concierne a la generación del spread cambiario o del spread bancario. En esta lógica de supervisión, ya cuando se propició ese cambio de mentalidad por parte de la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras al mando de Jacques Trigo, se vio por conveniente la creación de un sistema que permita una supervisión cada vez más efectiva. O sea, hay dos niveles en los cuales se efectiviza una supervisión. Una supervisión a tiempo real mediante un intranet que permite conectar a ASFI con todas las entidades de intermediación financiera de forma inmediata, a través precisamente de un servicio de intranet donde cada una de las operaciones efectuadas en el día tienen que ser informadas. ASFI, por lo tanto, tiene que tener conocimiento o debiera tener conocimiento de cuántas operaciones se han suscitado en las agencias, en las sucursales y en las centrales de todas y cada una de las entidades de intermediación financiera en el país a través de un portal intranet, razón por la cual todas las entidades de intermediación tienen que tener acceso irrestricto a Internet, procurar tener incluso planes de respaldo y en el caso de que falle algún tipo de conexión, ya sea por fallas técnicas, fallas en cuanto a la provisión de energía eléctrica y otros, para asegurar de alguna manera que la información fluya a través de este sistema intranet. Y aparte, el hecho de llevar un registro físico. Todavía no abandonamos el papel en nuestro país, ¿no? Y este registro físico, que también debe ser enviado o debe ser proporcionado, claro, la ventaja ahora es de que este registro físico ya tiene una leve tendencia hacia su digitalización, el hecho de que toda la información procesada, por ejemplo, el día de hoy, en este caso, va a permitirse que pueda ser enviada hasta mañana, ¿no? Tenemos plazo de envío de la documentación física y de los documentos de respaldo, en este caso digitalizados, ¿no? Se hace el envío de un informe en base a la matriz de envío de información que se consigna en nuestra legislación, o por lo menos la regulación que se ha determinado, una regulación bastante técnica. En unos instantes voy a mostrarles la matriz. Y con esto, la confirmación por parte de ASFI, de parte de las entidades de intermediación financiera, de todas las operaciones que se realizan en el mercado, ¿no? Porque se envía información diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, ¿no? Dividiendo precisamente el tipo de información que se envía y el tipo de datos que se van consignando según el tipo de entidad financiera también, porque hay volúmenes de datos que son muy característicos de ciertos tipos de entidad y en otras que no comprometen un volumen alto de información o sencillamente no tienen la posibilidad de llevar a cabo dichas operaciones, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito cerradas no pueden aperturar depósitos a plazo fijo. Pueden llevar a cabo operaciones que involucren cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros servicios accesorios, pero no depósitos a plazo fijo. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, no todas ellas tienen la posibilidad de otorgar servicios accesorios para manejo de tarjetas de débito o crédito, ¿no? Solo las que cuenten con la debida autorización y los contratos de servicio con empresas administradoras de tarjetas. Entonces, cada tipo de entidad va a connotar ciertas operaciones y en base a esas operaciones la supervisión también es distinta. ¿Qué es lo que se mide con esta supervisión? Esta supervisión es un seguimiento permanente, es un seguimiento constante. La información que se genera durante este ejercicio de supervisión es la que sirve en última instancia para una labor de fiscalización. La fiscalización siempre es una circunstancia posterior,
porque ya compromete una labor de control. ¿Y sobre qué base se controla? Se sigue controlando sobre la base normativa y sobre la información que se va generando, los históricos de información de las entidades de intermediación financiera y su cotejo respecto al propio mercado. Eventualmente la fiscalización pudiera también derivarse de una suerte de demandas, denuncias o requerimientos del propio consumidor financiero, sobre todo para verificar y controlar el cumplimiento de derechos, como también de obligaciones de las entidades de intermediación financiera que se hubieran generado por las operaciones que llevan a cabo dichas entidades. El ejercicio de fiscalización siempre tiene una connotación post, que en algunos casos, como resultado de la supervisión, porque siempre se tiene que dar esa secuencia, primero el parámetro regulatorio, después el ejercicio de supervisión y como resultado de la supervisión la fiscalización, que puede llegar inclusive a un proceso de intervención. Cuando una entidad financiera es intervenida, porque la información que va generando, haciendo un análisis prospectivo en lo que veíamos en Basilea respecto a modelos de tensión o pruebas de tensión, pueda demostrarnos que en un escenario negativo la entidad financiera se llegue a una asunción de riesgo demasiado alta por el tipo de operaciones o la falta de previsión respecto a las operaciones que lleva a cabo, y que el resultado de aquello pudiera ser una afectación de intereses de los ahorristas o una afectación de intereses de los consumidores financieros. Cuando esto ocurra, ASFI, antes de que llegue a propiciarse algún tipo de fraude o eventualmente de operación financiera excesivamente riesgosa o cualquier otra circunstancia que comprometa la estabilidad del ahorro y de los depósitos en el país, en las diferentes entidades, dispone la intervención, cosa que no ocurría antes, ¿no? Esto cambió precisamente con la gestión de Jacques Trigo al interior de la Superintendencia de Bancos y que trajo consigo una conducta o una postura por parte del regulador más proactiva que reactiva, ¿no? El hecho de que se intervenga antes de que se propicie un descalabro del sistema o una afectación mayor del sistema, ¿no? Por eso es que las intervenciones hoy son intervenciones, podríamos decir, relámpago, son intervenciones light o ligeras, cuando ya se identifican una serie de irregularidades para procurar su corrección y no afectar al mercado, para no afectar el volumen de operaciones y lo que fuere peor, generar incertidumbre en el mercado que vaya a mellar o que vaya a minar la confianza del consumidor, ¿no? Porque de no ser así, se producirían los famosos corralitos o eventualmente las corridas de operaciones, ¿no? El hecho de los consumidores que se sienten afectados y que eventualmente piensan que su dinero no está seguro en las entidades financieras y comienzan a retirar y retirar y retirar sus recursos, y eventualmente los bancos que optan por restringir esos retiros porque afectan su liquidez, ¿no? Y esa afectación de liquidez, porque es un efecto bola de nieve, esa afectación de su liquidez genera mayor incertidumbre, porque cuando un cliente va y solicita un retiro y no se tiene la liquidez suficiente, no le pueden cumplir con la obligación del retiro, ¿no? Entregarle el capital solicitado. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que se pretenden fiscalizar y supervisar a través de la regulación normativa que tenemos habilitada en nuestro sistema financiero, ¿no? Si han tenido oportunidad de ir revisando la recopilación normativa del mercado, pues se han debido dar cuenta que son bastante rigurosos en ese sentido. En unos instantes que veamos todavía las funciones de supervisión y regulación que ejercita ASFI, vamos a poderlo corroborar, y mucho más cuando les muestre la matriz de envío de información. No sé si tienen alguna consulta respecto a este punto antes de que volvamos a la presentación.
No, doctor. Perfecto. Como vemos entonces, el ejercicio de atribuciones de parte de ASFI compromete una gama bastante amplia de labores, labores que se ejercitan respecto al mercado tradicional y al mercado de valores, porque se le ha otorgado precisamente tal competencia, una competencia que antes era ejercitada por la Intendencia, ¿no? La Intendencia de Valores de la SPDC. Ahora, cuando ya nos referimos a las funciones de control, en lo que concierne a fiscalización como tal, así como también las labores de supervisión, la Ley de Servicios Financieros le otorga una serie de facultades, una serie de venias y funciones al regulador con el propósito de que dicha labor se efectivice al 100%, porque de esta manera procuramos la estabilidad del sistema. En todo caso, las funciones de control y supervisión se efectivizan primero bajo el mandato de la Ley 393 y el reconocimiento de las normas reglamentarias. Cuando hacemos alusión a las normas reglamentarias a esta ley, a la Ley 393, nos referimos sobre todo a la recopilación normativa, que en gran medida responde todavía a parámetros normativos que en su momento fueron emitidos por el Comité Nacional de Normas Financieras de Prudencia, el CONFIP, con las ligeras variaciones del SINAFID, con las ligeras variaciones que se han propiciado respecto al CNPF y alguna que otra medida, sobre todo en el ámbito de las operaciones pasivas del banco, las operaciones activas del banco, en lo que concierne a créditos productivos y créditos de vivienda, ¿no? En lo que concierne al Consejo de Estabilidad Financiera que veíamos la semana pasada. Para que estas labores de control y de supervisión puedan ser 100% efectivas, se requiere por parte del regulador el acceso casi irrestricto a la información de respaldo o la información de sustento de las operaciones del sector financiero. Razón por la cual todos los documentos, reportes, informes y detalles que puedan propiciar o que puedan generarse en las entidades de intermediación financiera para justificar o validar que se han llevado a cabo operaciones de distinto marco, en este caso colocaciones y captaciones sobre todo, van a ser requeridas y deben ser entregadas por parte de las entidades de intermediación financiera, ya sea información que se vaya a propiciar y se fuera a enviar a través de medios electrónicos, habilitándose por lo tanto este servicio intranet. Todos los entes de intermediación financiera, por lo menos los formales, tienen la obligación de mantener esa base de comunicación o esa base de datos de comunicación efectiva con ASFI para poder eventualmente pues, informar respecto a todas las operaciones que se llevan a cabo, la que además deberá ir respaldada con mecanismos de firma electrónica o de firma digital. Esto sí es un tema bastante interesante. La ley 164, una ley anterior a la 393, reconocía y validaba a nivel nacional lo que es la firma digital, ¿no? Como un mecanismo de protección de bases de datos y contenidos digitales de diferentes documentos, sean estos públicos, privados o de diversa índole, para todos los sectores que los empleen. Pero esta circunstancia ya estuvo vigente desde mediados de los 90, primero en el sector tributario, donde fue uno de los cambios que se propició en términos de manejo de documentación digital a través de los portales Newton y los portales Da Vinci, ¿no? Para las declaraciones juradas en términos impositivos y tributarios de los contribuyentes, que hoy también se efectivizan a través de los mismos portales y el mismo facilito, ¿no? Para las declaraciones de impuestos relacionadas al RC-IVA. Con la experiencia tributaria, se vio por conveniente extender este uso de las firmas electrónicas y las firmas digitales. Por ahora las de ASFI siguen siendo electrónicas, ya que cada sistema intranet que se va a habilitar
en las diferentes entidades de intermediación financiera, primero que va a estar sujeta a una reglamentación específica por parte del regulador, por parte de ASFI, y la verificación y constatación de la integridad de la documentación digital que se maneja. Sobre todo para que una vez que se generen los reportes, una vez que se generen los informes correspondientes de las diferentes operaciones que lleva a cabo la entidad financiera y que las comunica a través de este sistema intranet al regulador, no se modifiquen con el transcurso del tiempo, ¿no? Para evitar inclusiones posfechadas, para evitar la manipulación de datos, para que cuadre la información y que no se generen procesos, sobre todo procesos sancionadores o eventualmente algún tipo de respuesta negativa de parte de ASFI con relación a las entidades de intermediación financiera. Entonces, este sistema, pues de enfoque de protección o de fiscalización a través del sistema intranet, ya lo evidenciábamos desde la antigua Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que fue la primera en implementar el sistema intranet de comunicación y entrega de datos por parte de las entidades de intermediación hacia la reguladora, y que por parte de ASFI se siguen efectivizando de manera cotidiana. Esto a su vez da lugar a que en base a esa información enviada de forma electrónica, que luego deberá ser corroborada o refrendada mediante registros físicos, porque toda la información, todos los informes que se elaboran para operaciones diarias, para verificación del sistema de pagos y otras circunstancias, como vamos a ver en unos instantes, tenga que ser refrendada mediante informes físicos, generalmente semanales y mensuales. En algunos casos sí también puede corresponder el envío de información de respaldo de carácter diario, para que ASFI pueda efectivizar su facultad de supervisión y de esta manera pues revisar toda la información correspondiente a las entidades de intermediación. Esta facultad de supervisión no solo se ejercita sobre las bases de datos, aquellas bases electrónicas que ya se manejan de forma conjunta o se manejan de forma pues, inmediata, a tiempo real, bajo un sistema intranet, sino también la posibilidad de que se puedan llevar a cabo inspecciones in situ, ¿no? El hecho de que la facultad de ASFI permite, por ejemplo, fiscalizar y supervisar directamente cualquier oficina o dependencia de las entidades de intermediación, inclusive dependencias en el extranjero. Claro, cuando se propicia esta situación, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos iniciado un proceso administrativo sancionador contra el Banco de Crédito del Perú y parte de la información del BCP, el Banco de Crédito de Bolivia en realidad, que antes eran capitales del BCP, del Banco de Crédito del Perú, cuando todavía había esa relación, porque ahora ya los capitales peruanos han sido vendidos, o sea, las acciones han sido vendidas y han sido adquiridas por empresas bolivianas. Pero si hubiéramos abierto un proceso administrativo sancionador y parte de la información se encontrare eventualmente en el Perú, en la sede central del BCP, pues lo que hubiera tenido que acontecer es de que ASFI debía contactar al regulador financiero del Perú con el objetivo de que éste facilite el desarrollo de un proceso de intervención para acceder a la información correspondiente. Y esto responde sobre todo a la posibilidad de establecer convenios de cooperación con entes de fiscalización en los países que nos rodean, sobre todo, ¿no? Los países de orden latinoamericano, que ya les adelantaba en la clase de ayer. ASFI prácticamente tiene convenios de cooperación con todas las entidades de supervisión latinoamericanas, ¿no? Y eventualmente también con otras entidades de fiscalización y supervisión del régimen europeo y americano. Doctor, ¿puedes Dime. explicar esta última parte, por favor? Es que mi internet no estaba bien. Ya, Por- claro, claro que sí, con todo gusto. Nos referimos sobre todo al alcance de las facultades de supervisión. No, si bien el anterior artículo hacía alusión a que ASFI tiene la posibilidad, como ya lo hacía la Super de Bancos,
de una fiscalización a través de portal intranet, o sea, una fiscalización a tiempo real. En otras palabras, en este momento ASFI sabe o tendría que saber cómo están cerrando operaciones hoy cada una de las entidades financieras en el país. Porque actualmente son las 15:31, ya eso significa que la mayor parte de las operaciones van a cerrar. El horario de atención culmina a las 4 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde, incluso ya a partir del mediodía, parte del volumen de información que se genera ya tiene que estar siendo procesado con el objeto de generar informes. Estos informes se van a presentar a través de un sistema intranet, pero ASFI también tiene la facultad de extender su labor de supervisión y de fiscalización, sobre todo la supervisión, de forma física, lo que compromete a que eventualmente, si estima conveniente, en base a la información digital que se proporciona, puede constituirse en cada una de las oficinas o dependencias de las entidades de intermediación financiera a objeto de validar la información digital, ¿no? Si, por ejemplo, en la información generada la semana pasada se manifiesta que el Banco Nacional de Bolivia ha tenido una movilización de capitales que ha comprometido depósitos cercanos a los 5 millones de bolivianos depositados y movilizados la semana pasada en sus diferentes agencias, en sus diferentes dependencias. ASFI puede corroborar esa información, ya sea en las dependencias centrales o en las agencias y sucursales a lo largo y ancho del país. Puede disponer, por ejemplo, una intervención para control cruzado, un ejercicio de supervisión de control cruzado, que se efectivice en la agencia de la Nathaniel Aguirre aquí en Cochabamba, después también en la agencia de la Avenida América o en la agencia de la Avenida Blanco Galindo, acá cerca del puente 14 de enero, conocido como puente Quillacoyo. Esto con el propósito de que como ente de regulación pueda corroborar la información digital que ya ha recibido, ¿no? Cuando esto ocurre, no es en sí una intervención, sino simplemente un ejercicio de supervisión, ¿no? Que se le solicita al banco que pueda exhibir los documentos de respaldo de las operaciones, los vouchers de depósito, los comprobantes de retiro y otros aspectos que puedan corroborar el desarrollo de las diferentes operaciones que se reportaron. Inclusive puede efectivizar esta supervisión fuera del territorio nacional, cuando se trate de sociedades vinculadas patrimonialmente. Por eso es que hacía la alusión al Banco de Crédito. El Banco de Crédito de Bolivia, hasta hace unos 6 años atrás, van a ser 7, eh, correspondía a capitales del Banco de Crédito del Perú, del BCP en Perú, razón por la cual gran parte de la información de respaldo se encontraba, de esta entidad financiera, se encontraba también en el Perú, eh, con una suerte de medidas de precaución y seguridad que adoptaba en términos de política interna la entidad financiera. Entonces, si ASFI iniciaba, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador y las dependencias o las agencias aquí en Cochabamba manifestaban que la información había sido enviada a la central en La Paz y que a su vez la central en La Paz constataría que la información estuviera, la información física, se encontrara en respaldo en la ciudad de Lima, en el Perú, pues ASFI tendría toda la facultad, como la tiene todavía ahora, de poder contactarse con el regulador financiero en el Perú y solicitarle cooperación para acceso a dicha información, ¿no? Como lo del caso, ¿no? Se contacta la autoridad de fiscalización colombiana para pedirle a ASFI su cooperación y que puedan rastrear las operaciones y verificar cuál es el punto de contacto con entidades de intermediación financiera locales y de esta manera poder ver el volumen de operaciones que efectivamente se hubieran realizado respecto a los casos identificados en la circunstancia de manejo de divisas y operaciones con oro, ¿no? En el caso que les he planteado, ¿no? Esa facultad que se extiende inclusive más allá del territorio se justifica sobre todo en los convenios que son suscritos entre nuestra reguladora y otras reguladoras en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Prácticamente ASFI tiene convenios suscritos
con casi todas las reguladoras latinoamericanas y con una gran mayoría de reguladoras europeas. Ahora, la facultad de supervisión viene también aparejada a la posibilidad de fiscalización, control post, de todas las operaciones que llevan a cabo las entidades de intermediación financiera en los denominados grupos financieros o las empresas financieras que se encuentran sujetas a sociedades controladoras. El Banco Visa, por ejemplo, es una sociedad controladora, es una sociedad anónima controladora que hace las veces de empresa matriz, simulando o asemejándose a un manejo corporativo del grupo financiero Visa, ¿no? ¿Qué empresas se encuentran bajo el control del Banco Visa? Se encuentran, por ejemplo, la sociedad de titularización, la agencia de bolsa, la empresa de seguros, Visa Seguros y Reaseguros. De la misma forma tenemos a Visa Leasing y otras unidades de negocio que son controladas por el Banco Visa. Entonces, en este caso, si eventualmente ASFI necesita constatar y verificar información de Visa Leasing, puede hacerlo sin ningún problema, así como también eventualmente a cualquier otra empresa que sea controlada y que guarde relación con las operaciones financieras de una sociedad controladora o de una empresa de fiscalización o de, perdón, de definición de políticas y toma de decisiones dentro de un grupo financiero. Por ahora, por suerte, la mayor parte de nuestros grupos financieros, ya los consolidados, me refiero al grupo financiero Visa, grupo financiero del Banco Nacional, eventualmente del BCP, del Banco de Crédito del Perú y del Banco Mercantil Santa Cruz, que son los que entran un poco en esta categoría de grupos financieros, se encuentran vinculados solo a empresas de corte financiero. No hay relación con empresas productivas u otras empresas, sobre todo en términos de financiamiento de sus operaciones. Y si las hubiere, de todas formas, ASFI tendría facultad o tendría competencia para acceder a la información contenida en dichas empresas, para respaldo o resguardo de las diferentes operaciones que lleva a cabo bajo un criterio de supervisión y de fiscalización. En todo caso, ese alcance de facultad de supervisión, conforme prevé el artículo 30 de la Ley 393, podrá ser objetada por parte de las entidades de intermediación financiera. Toda entidad que se encuentre bajo el ejercicio de competencias y el ámbito de aplicación de funciones y atribuciones de ASFI es objeto de fiscalización o supervisión, la que puede ser una fiscalización o supervisión suplementaria o concurrente cuando vayan a verificarse la participación de otras autoridades a nivel local, departamental o nacional e inclusive universitario. Dirán, ¿por qué habrán incluido en este tema a las universidades, sobre todo a las universidades públicas? Pues resulta que hace años se tenía la mutual en las universidades públicas, que a la fecha todavía se maneja bajo una categoría o una forma particular de cooperativas, ¿no? Las cooperativas mutualistas o las cooperativas de apoyo mutuo en lo que concierne a provisión de insumos o provisión de víveres, sobre todo. A la fecha, por ejemplo, todavía se tiene funcionando la pulpería en San Simón. La Universidad Mayor de San Simón hace años tenía una representación de una especie de caja mutual, muy parecida a Musepol, la mutualista de la policía, donde fuera de generar compras por mayor para distribución al por menor a los integrantes de la institución, porque en este caso la pulpería que se tiene en San Simón, por ejemplo, permite que la universidad compre a precios mayoristas y revenda a precios también mayoristas, pero al detalle a sus propios funcionarios. O sea, si tú eres funcionario de San Simón, puedes todavía acercarte a la pulpería que se encuentra cerca a la calle Jordán. Claro que los productos ya no son los que se tenían antes había un volumen de productos mayor, con el objetivo de poder acceder a
precios a costo, básicamente, ¿no? Al mismo costo de compra por mayor, incluso en algunos casos casi productos subvencionados. De la misma forma se tenía un trabajo similar con las Fuerzas Armadas. En la avenida Ayacucho y Uruguay se tenía la mutualista de las Fuerzas Armadas, donde tú también podías comprar productos al costo, sobre todo acreditando que eras parte de las Fuerzas Armadas. Las circunstancias de que antes estos esquemas no solamente permitían compra de víveres o aprovisionamiento de víveres a costo, sino inclusive esquemas de intermediación financiera, créditos, básicamente, ¿no? La otorgación de créditos. Razón por la cual se abrió todavía esta posibilidad a que ASFI pueda supervisar y fiscalizar operaciones de esta naturaleza que se propicien al interior de las universidades públicas, no privadas, solo las públicas, ¿no? Porque en ellas se evidenció a lo largo de nuestra historia algunas operaciones que inicialmente partían con lo que eran las cooperativas mutualistas o las mutuales para aprovisionamiento, y que en algún momento también derivó en la otorgación de créditos, obviamente montos bajos, que estaban avalados o garantizados por los propios sueldos y salarios del personal de las universidades, ¿no? Tanto docentes como administrativos. Un pequeño detalle que a la fecha, por ejemplo, todavía ya no se manifiesta o ya no llega a efectivizarse como ocurría hace años. No estamos hablando de por lo menos unos 30, 40 años atrás. Pero no deja de lado la posibilidad de que se pueda volver a efectivizar, y es por eso que estén sujetos a regulación de las propias autoridades universitarias, ¿no? En este caso, rectorado y vicerrectorado, además del Congreso Universitario o el Senado Universitario. Dentro de esas facultades en tareas de supervisión específica y concretas efectivizadas por ASFI, se le confiere a la directora ejecutiva o al director ejecutivo la posibilidad de disponer inspecciones, también llevar a cabo controles o cualquier acto de supervisión efectiva a tiempo real como consecuencia de las facultades que le han sido conferidas por ley. Bajo esa premisa, entonces, ASFI puede, a determinación de su director o directora ejecutiva, recabar de toda entidad financiera cuanta información sea necesaria para el respaldo de los datos que ya son conocidos a través del sistema intranet, y también para el fin de supervisión que determine la reguladora, ya sea por operaciones de la misma entidad o incluso controles cruzados respecto a diferentes operaciones que comprometan al mismo consumidor financiero o al usuario financiero. Para ello puede exigir también la declaración jurada de los miembros del directorio de las entidades de intermediación financiera bajo el esquema de sociedad anónima, los consejeros de administración y vigilancia en el caso de las sociedades cooperativas, los síndicos en ambos casos, tanto en las sociedades anónimas como en las cooperativas, los inspectores de vigilancia, fiscalizadores internos y auditores internos, dependiendo la entidad en la que correspondan, los funcionarios de las propias entidades de intermediación, banca, cooperativas y otras, y cualquier otra persona relacionada directa o indirectamente con la entidad financiera. Estas declaraciones juradas son sobre todo mecanismos para validar información que ya hubiera sido identificada en el análisis de otros documentos, ¿no? Por ejemplo, la suscripción de contratos, la suscripción de documentos de financiamiento, líneas de crédito y otras, ¿no? Si, por ejemplo, a ASFI se le ocurre verificar y validar la línea de crédito que tiene el Banco Nacional de Bolivia respecto a una empresa de financiación en Bélgica, bien podría solicitar la declaración jurada de los personeros de dicha entidad de financiación a nivel internacional como resguardo de las operaciones y respaldo de las operaciones suscitadas por el Banco Nacional de Bolivia, ¿no? Que hace unos 8 años atrás, más o menos, refrendó esa línea de crédito por 6.000 millones de dólares. También puede citar y requerir la presencia de cualquier persona relacionada al ámbito de su competencia
a presentar sus declaraciones informativas o sus declaraciones de respaldo, su declaración jurada, respecto a las operaciones o documentos o cualquier otra circunstancia o relación que existiere entre dicha persona o dichas personas y las entidades de intermediación o el propio sistema financiero. Para ello, se le amplía facultad para requerir toda documentación, reporte y documentos en sí, ya sea originales o copias, en medios físicos, electrónicos u otros soportes que puedan propiciarse, soportes digitales o magnéticos de la información financiera, con el objetivo de poder constatar y verificar que se estén cumpliendo las exigencias respecto al desarrollo de operaciones en nuestro mercado. Como ven, entonces se le confieren varias facultades al regulador. Es uno de los reguladores que tiene mayor incidencia en cuanto al ejercicio de facultades en comparación a lo que denotamos, por ejemplo, en la ATT o en la Autoridad de Empresas o en la Autoridad de Electricidad y otras, ¿no? Porque compromete obviamente uno de los sectores neurálgicos y más delicados de nuestro país, las finanzas. También el servidor público a cargo de la documentación, a cargo de la información colectada de las entidades de intermediación financiera y de terceros, va a documentar el requerimiento y la recepción de información para tener constancia de que ha sido solicitada o requerida por parte de ASFI para los fines legales correspondientes y deberá firmar además los involucrados o sus representantes tanto el documento de requerimiento como el documento de recepción de información para una validación del cumplimiento de las obligaciones por parte de la CEIF y sus responsables y por parte de ASFI en la labor de supervisión y fiscalización. Este documento, que corrobora tanto el requerimiento como la recepción de información, una vez entregada, se constituye en una declaración jurada y tiene valor probatorio para todo efecto de los procesos, ya sea con ASFI o derivados de las atribuciones o funciones de ASFI, ¿no? Para los fines consiguientes o los fines que pueda ejercitar o que pretenda ejercitar la entidad de intermediación financiera. Esto derivará, en última instancia, en los dos tipos de procedimientos específicos, más allá de las otras salvedades y labores ejercitadas por ASFI, que se concitan en los procedimientos de autorización y los procedimientos sancionadores, que vamos a profundizar ya en la clase de mañana. Mañana vamos a hacer un ejercicio de constitución de entidades financieras y de autorización de funcionamiento, ¿no? Con las diferentes fases o momentos que compromete este procedimiento en sí con relación a las entidades de intermediación financiera. Para asegurar además esta práctica, es importante que ustedes ya puedan descargar, chicas, la recopilación normativa. ¿Pudieron instalar el programa de recopilación normativa en sus computadoras o todavía no lo descargaron? Yo no, doctor. La verdad, doctor, usted había dicho que nos iba a pasar algo al respecto para que Ajá. podamos descargar y Allá. yo he estado revisando plataforma y no he visto nada, así que tampoco he buscado por mi cuenta, mil disculpas. No se preocupe, pierdan cuidado. Más bien vamos a aprovechar eso. Yo les voy a pasar enseguida los instaladores. Les adelanto. El problema un poquito con la normativa y este sistema manejado por ASFI se pelea bastante con algunos sistemas. O sea, si eventualmente utilizan sistema iOS, o sea, si utilizan una computadora de Apple, probablemente les dé problemas, ¿no? Entonces, y no puedan instalarlo, porque van a requerir un programa para que simule entorno Windows para que lo puedan instalar, ¿no? Y si utilizan Windows, pero lamentablemente no con los permisos de compatibilidad que se tiene, pues también les puede generar alguna dificultad. Si ese fuera el caso, me avisan para que yo les pase comprimida la normativa, sobre todo la que vamos a utilizar en este segundo parcial, ¿no? Que en alguna ocasión ya lo he hecho en plataforma, es cuestión de actualizar los datos en relación a las últimas circulares que ha emitido
la reguladora, ¿no? Porque ya gestión tras gestión, por lo menos se emiten alrededor de unas 100, 200 o 300 circulares en el año, a veces más, a veces menos, dependiendo del año. Este año probablemente no superemos las 100 por múltiples factores. Ha preferido ASFI no generarnos más tensión y más nerviosismo en el sistema del que ya se ha propiciado por la propia pandemia, ¿vale? Para quien desee descargarlo, les voy a mostrar precisamente de dónde es que pueden acceder a esta información, sobre todo con la premisa de que a través de este sistema van a poder estar al día con la normativa que se maneja en nuestro país en términos de regulación financiera, ¿vale? Es simplemente ingresando a la página de ASFI, enseguida les muestro después dónde se encuentra el instalador en particular. Gracias, Héctor. Con todo gusto. Ok, ingresando a la página de ASFI, en la parte superior, en el menú, se van a la parte de normativa, hacen clic directamente en normativa, no ingresan, y dentro de esta se van a recopilación de normas para servicios financieros. Aquí tienen también el acceso a la ley 393 y también si quieren corroborar que se tengan las últimas circulares, pueden acceder a el enlace de circulares referidas a servicios financieros. Ya luego les voy a enseñar un pequeño truquito al respecto. Ingresan a recopilación de normas. Obviamente aquí les dan una explicación de cómo es que surgieron, un poco la lógica actual para ASFI. Antes sí se hacía una referencia a la superintendencia, después la quitaron, porque en realidad este esquema de regulación normativa y recopilación normativa se ha efectivizado cuando era la superintendencia de bancos y entidades financieras. Ahora, en la parte final, o mejor dicho, a un costado, les dan el acceso a navegación para los documentos de recopilación. Si van a utilizar el soporte de Internet Explorer, para que vean lo antiguo que es, porque el Internet Explorer ha dejado de recibir actualización ya hace unos 3 años, 3, 4 años, y esta recopilación data de por lo menos unos 14 a 16 años atrás. No van a tener ningún problema. O sea, si utilizan el navegador Internet Explorer. Si utilizan Firefox, tienen que hacer algunas adecuaciones para que sí funcione. Si utilizan Chrome, tienen que instalar un plugin, ¿no? Que precisamente en este apartado les da los detalles. Para descargar el programa, lo único que tienen que hacer es hacer clic en este enlace, recopilación de normas para servicios financieros, y ya las va a mandar directamente al índice. La ventaja en particular de manejarlo, entre comillas, en línea, es de que es el que se encuentra actualizado a la fecha. Pero a veces, si utilizan los navegadores que les he indicado, les puede devolver error o lo que es peor, no ingresar. Por ejemplo, el día de mañana ya vamos a comenzar con el trabajo del libro primero, en lo que concierne a constitución y funcionamiento, además de autorización y regularización de entidades de intermediación financiera. Primero voy a darles un pequeño parámetro teórico de qué son las entidades de intermediación, cuáles son sus clasificaciones, y ya luego vamos a llevar a cabo un procedimiento de constitución, ¿no? Después haremos también un proceso de constitución de un servicio financiero complementario y cerraremos las prácticas con las autorizaciones que otorga ASFI, ¿no? En lo concerniente a este tipo de entidades. Mañana entonces vamos a utilizar el libro primero, título primero, ingresamos al mismo, vean, hay un grave problema a veces con el acceso, no les permite ingresar. Si hacen clic a título primero, les vuelve a dar el enlace del índice, ¿no? Que ese es un defecto que ya le hemos manifestado a ASFI, ya se lo hemos indicado en reiteradas ocasiones,
y hasta la fecha no lo ha corregido, ¿no? Y ojo, les digo, son años que les venimos diciendo esto, pero pues al parecer son circunstancias que no les interesa por lo visto, o por lo menos no le han mostrado el debido interés, ¿vale? Entonces, por eso es que la recomendación, en todo caso, es mejor que descarguen los programas para que no tengan esta complicación, para que no tengan la dificultad en este sentido de lo que implica el manejo de normativa dentro de nuestro mercado. Ahora, para hacer eso, se van al sistema de difusión normativa. Estando en esta página de normativa y recopilación de normas para servicios financieros, se van al menú. En el menú se van a sistema de difusión de normativa. Y aquí está el instalador, ¿no? Este es el instalador, que si gustan también se los puedo pasar por Drive, porque lamentablemente como son 145 megabytes, no me permite subirlo a plataforma. Antes teníamos acceso irrestricto a plataforma porque no éramos muchos los profesores que lo utilizábamos. Pero ahora como todos los docentes de la universidad están utilizando plataforma, nos han restringido el volumen de datos que podemos cargar en plataforma. Yo lo tengo en mi Drive, entonces si eventualmente les resulta más fácil que se los comparta, con todo gusto lo voy a hacer. Descargan este CD de normas, o este instalador, y de paso luego van a instalar las actualizaciones. Hay un archivo de configuración, que es este que les estoy marcando en este punto, y de paso también el archivo de actualización de la recopilación normativa, sobre todo para que las últimas circulares que han sido emitidas desde el inicio de la recopilación, que ASFI la concentra en el 2011, cuando en realidad desde el 2007, perdón, 2006, se puedan ir actualizando, pero la actualización es solo hasta el 2013. Del 2013 a la fecha, tienen que actualizar todavía las circulares en el mismo programa. Enseguida les voy a mostrar cómo, si es que desean tener toda la documentación y toda la normativa de ASFI disponible, no solo la que vamos a emplear para nuestros casos, sino también para eventuales procesos o circunstancias en las cuales se vean involucradas en un manejo ya profesional, ¿vale? Ahora, una vez que han instalado ese programa, van a tener esta visualización. Les voy a compartir pantalla enseguida. Permítanme un instante. Muy bien. Este es el programa, recopilación de normas ASFI, que antes tenía el logotipo de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Este ya es el programa instalado. Una vez que ustedes tengan instalado el programa, simplemente se van a recopilación de normas y les va a abrir una nueva pestaña, una nueva ventana. Que creo que ya la están viendo, donde volvemos a tener el índice, ¿no? El que les mostraba en un principio. Pero la gran ventaja es de que este índice sí funciona, no es como el que se ve en la página de ASFI. Ahora sí. Se van directamente al índice en la parte final y ni bien hagan clic en el enlace del título primero del libro primero, les va a cargar directamente este libro. La pequeña desventaja, por así decirlo, es de que si quieren volver al índice, tienen que volver a abrir el programa o volver a abrir el índice en particular. Entonces, aquí un pequeño truquito al cual pueden recurrir. Están en el índice y en vez de hacer clic en el enlace con el botón izquierdo, abren el botón derecho, no, perdón, hacen clic a control y el botón izquierdo o el botón derecho, dependiendo de sus navegadores, y recién les va a permitir abrir una ventana de navegación en la que si dan marcha atrás, yo ya lo tengo configurado de defecto, puedan volver al índice, ¿no? Y la otra opción es tener su índice abierto en otra pestaña o en otra ventana. Como ya les había adelantado, la normativa que maneja ASFI tiene una particularidad muy propia. Se reinicia la numeración por cada capítulo e incluso por cada sección.
Por ejemplo, mañana vamos a trabajar el reglamento para bancos múltiples en lo que concierne a Constitución. Voy a entrar a la sección segunda. Vean, estamos en la sección segunda, pero vuelve a ser artículo primero. Por eso cuando citamos norma en lo que concierne a la recopilación normativa, la manera correcta de citarla es, vamos a poner la anotación, por ejemplo, si quiero hacer alusión a este artículo en particular, tengo que señalar que es el artículo primero de la sección segunda del capítulo primero del título primero del libro primero, que comúnmente en la forma o la hermenéutica que se maneja en el sector financiero, las entidades de intermediación financiera lo identifican de la siguiente forma, ¿no? Es artículo primero, y ya luego entre paréntesis, S siempre hace alusión a sección, es S2, punto, C, aquí siempre utilizamos números romanos, capítulo primero, para diferenciar lo que fuera la I de número romano, ponemos un punto, perdón, es guión, capítulo primero, y luego punto, título, guión primero, punto, libro, guión primero. Que esa es un poquito la forma técnica, si quieren, de cita de normas en el sector financiero. La otra opción es la primera, ¿no? Que citen de que se trata el artículo primero de la sección segunda, capítulo primero, título primero, del libro primero, de la recopilación normativa para entidades de intermediación financiera o mercado financiero, ¿no? Porque no se olviden que también tenemos recopilación normativa del mercado de valores, solo que en este caso no la vamos a utilizar, ¿no? No vamos a emplear esa recopilación, nos vamos a concentrar solo en la recopilación para el mercado tradicional. ¿A quién se le habría ocurrido este sistema? Vaya uno a saber, pero al principio cuesta habituarse, ¿no? Porque, como les digo, estamos en el capítulo primero, en la sección segunda, me voy a ir al capítulo cuarto, por ejemplo, y van a ver cómo en el capítulo cuarto, de manera específica en su sección primera, volvemos a la misma numeración, artículo primero. Entonces, hasta que se familiaricen un poquito, les va a costar, ¿no? Porque una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, en los códigos y en las leyes que manejamos para diferentes rubros en el ámbito judicial o en el ámbito jurídico tradicional, es que la numeración es continua. La numeración no tiene solución de continuidad. Aquí sí, ¿no? Cada sección se vuelve a numerar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos sección 1 con sección 1 del capítulo cuarto, artículo primero. Voy a la sección 2, nuevamente es artículo primero. Entonces, hasta que se familiaricen un poco, les va a costar, ¿no? Porque es una de las particularidades, si quieren, de nuestra norma. Ahora, un punto importante. Cuando trabajamos con la normativa del sector financiero, vamos a ir al punto, aquí está, se suele hacer referencia a anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, etc. Hay una cantidad importante de anexos que responden a cada componente de la normativa, ¿vale? En este caso, les voy a mostrar directamente la carpeta de anexos que se instala al momento de colocar este programa en particular y que ya les va a mostrar un poquito la cantidad de información que se suele manejar. Estoy ya, en este caso, si me pueden confirmar que están viendo mi pantalla con la cantidad de carpetas, de anexos. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Si se fijan en esta parte, en la denominación, tenemos L01, T01, C01, ¿no? Que es la codificación que ha utilizado ASFI para este aspecto. ¿Qué significa? Son los anexos que corresponden al libro primero, título primero, capítulo primero. Voy a ingresar a ese. Ese es el capítulo de reglamentación para bancos múltiples. Cuando se va a constituir un nuevo banco, cuando se va a crear un nuevo banco, tenemos que dar cumplimiento a todos estos anexos. Tenemos que llenar todos estos datos. Algunos de esos datos sí nos comprometen a nosotros. Otros van a ser datos que van a llenar, por ejemplo, los responsables de
la entidad. Por ejemplo, en este caso estoy abriendo el anexo 1, que se manifestaba también en la reglamentación. Voy a aumentar el tamaño, que es el anexo de declaración patrimonial jurada. Todos los miembros directores, los socios fundadores o los originadores, si quieren, de la entidad financiera, tienen la obligación de llenar esta declaración patrimonial jurada como parte de los requisitos y trámites de constitución de la entidad financiera, ¿no? Si tenemos 7 miembros directores, pues los 7 miembros directores tienen que llenar este anexo 1 de declaración jurada, cada uno de manera individual, ¿no? Y ya acá está la explicación de los aspectos que se van a consignar y los detalles. Luego viene el detalle documentado de la declaración patrimonial. Aquí sí entramos nosotros. ¿Por qué? En lo que concierne a cuentas corrientes, depósitos de entidades financieras, eso lo va a llenar directamente el director, pero sí requiere apoyo, por ejemplo, cuando ya hablamos de cuentas y documentación por cobrar, ¿no? Donde detallamos, por ejemplo, si se trata de un contrato de crédito de carácter individual o personal, o cualquier otra circunstancia que connote cuentas por cobrar y que sean refrendadas en documentos privados o documentos públicos. De la misma forma, participamos cooperando en el registro y en el llenado de estos formularios cuando se identifica inmuebles urbanos y rurales de propiedad de los directores. Lo mismo registros de vehículos. Acá tendremos que poner el número de folio real, la descripción y ubicación, nombre de la entidad acreedora si está hipotecada, el registro del gravamen, lo propio en el caso de vehículos, naves y aeronaves. También en el caso de maquinaria que esté a su nombre, si es titular de semovientes o ganado y los registros correspondientes, los registros de cultivos agrícolas que se obtienen ante el INRA y cualquier otro bien o mercadería que pueda corroborarse mediante documentos, ¿no? Que esto sí nosotros brindamos el soporte y el apoyo. En lo que concierne al pasivo, lo propio. La mayor parte de los detalles sí los puede llenar directamente el director, pero en otras, sobre todo las garantías otorgadas en sociedades comerciales e industriales, sí pasan por el apoyo que nosotros brindamos como asesores legales al momento de llenar estos documentos. Como ven, es un trabajito relativamente moroso. No vamos a cumplirlo todo porque el tiempo no nos alcanzaría, pero sí les recomiendo que puedan revisar o ver la lista de anexos correspondientes, ¿no? Ahora, para asegurar que todas manejen la documentación correspondiente y la norma correspondiente, lo que voy a hacer es manejar la comprimida, todo lo que es el libro primero más sus anexos, y se los voy a subir a plataforma en un instante, ¿no? Si es que no alcanzan a descargar el programa o les da dificultad instalarlo porque a veces es medio quisquilloso dependiendo la versión de Windows que tienen y la versión de su navegador. ¿Vale, chicas? Sí, doctor, gracias. No tienen por qué. Sí, esto sobre todo para que podamos asegurar el desarrollo de nuestra práctica el día de mañana. Como les digo, mañana lo que vamos a hacer es ya confirmar todo lo que concierne el desarrollo de procedimientos de autorización, la efectivización de las labores de ASFI y cómo desde el otro extremo nosotros como entidades de intermediación financiera que pretendemos obtener ese reconocimiento, tenemos que llevar a cabo una serie de trámites y el cumplimiento de una serie de requisitos, porque las autorizaciones o el funcionamiento de entidades de intermediación pasa por 3 etapas. Una etapa financiera con ASFI, una etapa comercial una vez que se nos ha aprobado el que podamos constituirnos y después de consolidarnos comercialmente volvemos con ASFI para obtener nuestra licencia de funcionamiento, ¿no? Ya mañana les voy a poner un diagrama de flujo de todos los procedimientos en sí y de paso también ya les comunico los resultados del caso enviado, así como también del examen que se ha rendido. En el caso de Cami, vamos a coordinar, por favor, Cami, para el tema de tu cuestionario. Sí, doctor. Perfecto. Vale, chicas, no sé si tienen alguna duda o consulta todavía para que
podamos cerrar esta sesión de clase. Ya mañana, como les digo, empezamos con la parte práctica de la materia, en la que vemos procedimientos de constitución, procedimientos de autorización de nuevas entidades de intermediación financiera. Creo que todo bien, doctor. Por mi lado, al menos, gracias. Perfecto. Y doctor, también por mi lado. Perfecto. Ok, entonces les voy a subir la normativa, la voy a comprimir. Simplemente necesitarían un programa para descomprimirla, o que el mismo Windows ahora ya viene de defecto. Y para que se vayan familiarizando un poquito con la reglamentación. Les reitero, mañana vamos a trabajar libro primero, título primero. No vamos a ver todavía los otros títulos. Está bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Vale, chicas, buen descanso. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, Buenas tardes. Gracias. no tienen por qué.